Uy, pero hace tanto no así sí, porque hay bloqueos Sí. entre esos guantes. Bueno, okay. Pero tengo que hablar con un amigo. Sí. Pues, estamos agarrando chistes. Podemos matemáticas. Bueno, pensar. Yo le dije, pero bueno, buenas noches. Dentro de nuestro programa académico, una de las corrientes más representativas que tenemos en el tema de la personalidad, pues la psicoanálisis, que es como la cabeza más visible en donde este enfoque psicoanalítico y que favorece muchísimo pues, el desarrollo de la psicología en otros espacios. Bien, hoy nos vamos a centrar en otra corriente que explica la personalidad de una manera mucho más humana. ¿Sí? Entendamos de que Sigmund Freud lo que plantea siempre es de que el ser humano está regido por una energía sexual, por la libido, todo esto que... Entonces, vamos a entender un punto de vista diferente. O sea, no nos vamos a centrar un poco en la psicodinámica que plantea el... Hola, ¿cómo estás? Que plantea el psicoanálisis. Cuando nosotros hablamos o entendemos el concepto de humanismo, ¿a ustedes qué les suena ese concepto, ese término, humanismo? Pero no tanto, aunque lo vamos a mencionar, porque el humanismo parte del representante más conocido de Abraham Maslow. Ya lo vamos a mirar. Pero para nosotros, cuando entendemos o escuchamos humanismo, ¿qué entendemos de esa palabra? Que esa parte pues las demás personas. Aparte, ¿cómo? Pero sino más
más cercano, más empático, ¿no? No, se supone que eso es el humanismo. El humanismo nos dice a nosotros que nosotros venimos a este mundo a ayudar a los demás. ¿Sí? Entonces, eso es algo claro que nos plantea el humanismo. ¿Sí? Pero fíjense que las condiciones adversas en 1945, en 1914, que teníamos nosotros en la humanidad, precisamente era la creación de unas herramientas destructivas como las armas. ¿Sí? Se crearon las bombas de Hiroshima y de Nagasaki, entonces realmente todo eso llevó a que pues el mundo prácticamente quería pues como medio destruirse, ¿no? Entonces, ¿dónde está el humanismo? ¿No? Entonces, Abraham Maslow, es como usted lo menciona, es el padre precisamente de esta corriente que entiende la personalidad desde ese punto de vista del humanismo como tal. La idea es que tratemos de ser mejores personas, ¿sí? Que entendamos el punto de vista del ser humano para poder nosotros vivir en armonía, porque hasta donde nos hemos visto reflejados, lo que nosotros hacemos es, nos gusta estar en guerra, nos gusta maltratarnos, nos gusta hacernos daño, nos gusta asesinar a la gente por querer entonces ganar cierto tipo de poder, por querer tener el control siempre de alguna otra manera, y eso no es el humanismo. ¿Sí? Entonces, hablemos un poquitico de precisamente esos aspectos. ¿Sí? En la época de la depresión en Estados Unidos, la gente no tenía pues, precisamente posibilidades económicas, el dinero estaba supremamente escaso, no todavía, ¿sí? Pero realmente es algo que generaba que la gente no consiguiese trabajo, mucho menos dinero, entonces la hambruna era algo impresionante. Entonces, cuando nosotros vemos en esas películas que nos muestran la Segunda Guerra Mundial, cómo los padres tienen a sus hijos allá al lado y cómo se van muriendo precisamente porque no tienen nada que comer, porque es una situación bastante tensa, una situación bastante compleja. Entonces, eso es algo que impacta fuertemente. Tanto así que la gente terminaba suicidándose, lo que hablábamos ayer en la conferencia del suicidio, pues la gente terminaba tomando esa decisión de suicidarse, porque pues preferían acabar con la vida de ellos y de los hijos antes que verlos sufriendo. ¿Ven? Entonces, el humanismo nace dentro de todo ese esquema de tanto dolor, de tanto sufrimiento, de tanta angustia, de tantos estados depresivos. La salud mental era supremamente adversa para la población en esa época. Entonces, de hecho, Abraham Maslow, el humanismo, pelea con el psicoanálisis, pelea con el conductismo, porque precisamente estamos hablando de que en relación con el psicoanálisis es simplemente entender la biología, entender un poco el inconsciente del ser humano, pero no más, de una manera pues como muy individual, ¿sí? Y en el conductismo que simplemente estamos hechos de estímulo-respuesta, ¿sí? De conducta, estímulo-respuesta. Pues yo soy conductista por mi alma mater, la Conrad, pero realmente uno entiende que uno aborda el punto de vista humanístico y realmente entiende muchas cosas que vamos a mirar más a continuación. ¿Sí? Hablemos un poco de Maslow. Realmente Maslow no es que haya sido una persona muy destacada en su colegio, ¿no? De hecho, él era una persona como muy simple, una persona seguramente quien no era una persona como reconocida socialmente, no tenía características de líder, ¿no? Entonces, él sufría mucho precisamente porque lo rechazaban. Aparte de que mantenía como medio enfermo, se lo pasaba más en el hospital que en la casa. ¿Sí? Entonces, esas condiciones crearon en él un concepto con respecto a el sufrimiento mismo de él. Y Abraham Maslow dijo, no, la verdad, esto no ha ocurrido. Yo realmente lo que yo quiero es
sobreescribirme. Y sobreescribirse es, venga, ¿será que, como dice el psicoanálisis, mi pasado, en mi infancia me influyó de una manera muy marcada y yo así voy a morir todo el tiempo? Así voy a vivir mi vida todo el tiempo, con sufrimiento, sin ningún tipo de evolución. ¿Ven? Entonces, eso es lo que plantea Maslow, por favor. Eso es lo que plantea Maslow con respecto a que él quiere sobreescribirse. Entonces, yo no quiero ser más esa persona que la gente lo ignora, que la gente no lo tiene en cuenta. Digamos, es tanto así como eso. Digamos, cuando él no era bueno ni siquiera en los deportes, Maslow, ¿no? Era una persona que cuando se iba a jugar algún partido de fútbol, por decir algo, entonces las personas que él quedaba sobrando, entonces decía, bueno, el que haga el gol, pues se lleva más gol, ¿sí? Y nadie quería hacer el gol. Bueno, entonces realmente era una condición bastante fuerte, porque claro, hacía una serie de comportamientos negativos en él que le generaban eso, pues porque él no era para nada atractivo, ni interesante, ni académicamente bueno, ni mucho menos deportista, ¿sí? Entonces, en esa condición, él dice que nosotros tenemos la capacidad, empezó como a interesarse en esa conducta de reescribirse, ¿sí? Y el hombre lo hizo, ¿sí? En la época de Maslow, cuando hablábamos nosotros, estamos hablando de 1950 más o menos, en esa época se empezó a utilizar muchísimo el tema del coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual era algo supremamente importante, hagan de cuenta ahorita como en mi época era como el IFEX, ¿sí? En la época ahorita es el Saber Pro, ¿sí? Pero en esa época, para poder ingresar a una universidad, las universidades antes hacían como una evaluación del coeficiente intelectual. Y dependiendo del coeficiente intelectual que sacara la persona, era aceptado o rechazado en la universidad. ¿Ven? Imagínense cómo eso termina marcando a uno. Yo me acuerdo que cuando uno presentaba el examen del IFES, a uno le entregaban una libretita en donde salían todos los resultados, ¿sí? Entonces, cuando yo veía que el resultado era bueno, regular o malo, pues entonces uno decía, aquí de qué universidad voy a meterme yo, ¿ven? Pero eso, para Maslow no fue algo limitante. De hecho, él se propuso, él es un psicólogo, y él se propuso, fue un psicólogo y él se propuso ser el mejor psicólogo, ¿sí? Entonces, él presentó ese examen del coeficiente intelectual en su época y él no fue el 10º más bueno o el 10º mejor de su curso o de su barrio o de la universidad, no. Él fue el 10º mejor del coeficiente intelectual de su generación, ¿sí? Entonces, fíjense cómo él empezó a romper una serie de esquemas con el que él vivía y él venía sintiendo en donde realmente eso no le ayudaba. ¿Qué fue lo que hizo Maslow? Sobreescribirse. ¿Qué fue lo que hizo Maslow? Se dio a la tarea de superarse a sí mismo. ¿Ven? Entonces, bajo esas características es como el estudio de esta corriente humanística que estudia la personalidad. Aquí no estamos hablando del instinto, no estamos hablando del ánimo sexual, no estamos hablando del eros, del tánatos, del desarrollo de la personalidad en ese sentido psicoanalítico, ¿sí? Entonces, realmente, eso fue lo que planteó como Maslow algo muy importante. ¿Te recuerdan la película de Will Smith cuando habla de la vida de Chris Gardner? Will Smith hizo una película que se llama En busca de la felicidad, ¿sí? Pero esa película es la viva historia real de Chris Gardner, ¿sí?
sea, eso, de hecho, Chris Gardner estuvo en las filmaciones de las películas. Él le decía a Will Smith, no, haga esto porque esto fue lo que yo viví, esto fue lo que yo sentí, esto fue lo que a mí me pasó. Él estuvo en todas esas grabaciones. Entonces, realmente el hombre tenía conocimientos que era lo que le había estado pasando en su vida real, en carne propia. Entonces, eso fue lo que hizo él. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que hace el humanismo y lo que hizo Maslow fue, él no se interesó en estudiar a las personas que tenían enfermedad. Él se interesó en estudiar a 120 empresarios de éxito, a personas de éxito. Pero ¿por qué estas personas tienen éxito? ¿Cuáles son las características de estas personas? ¿Por qué? Entonces, dentro de esas personas estaba Chris Gardner, ¿sí? Porque este señor, de la historia un poquitico de él fue un niño que fue abandonado por sus padres, ¿sí? En esa condición de abandono de sus padres, él tuvo que irse a hogares de paso, ¿sí? Y en esas condiciones, dentro de esos hogares de paso, sus compañeros pues lo molestaban muchísimo y abusaban sexualmente de él, ¿sí? De Chris Gardner estoy hablando, ¿sí? O sea, en la película solamente se muestra cuando él ya es casado, de su etapa de vida adulta, ¿no? Y ustedes ya saben, si ustedes vieron esa película, cómo él empezó a sufrir precisamente porque la condición de trabajo era impresionante, la esposa no le ayudaba para absolutamente nada, no tenía trabajo, no tenía dinero, por lo que ustedes vieron. Pero solamente mostraron eso. Pero la situación de Chris Gardner es precisamente eso, que se sobreescribió, lo mismo que hizo Maslow, ¿sí? Él empezó a generar toda una serie de estrategias, de comportamientos que lo llevaron a tratar de superarse día tras día. Y hoy día Chris Gardner es un motivador impresionante. Él estuvo aquí en Colombia, una empresa, no recuerdo qué empresa, lo invitó para que hablara como un coach, como un mentor, con respecto a por qué esa persona tuvo éxito. ¿Ven? Entonces, esas condiciones de la vida de él terminó cambiando, porque él empezó a tener como un rol de liderazgo y que la gente lo seguía mucho. ¿Ven? Entonces, vamos a hablar de unos conceptos que son muy importantes para hablar del humanismo, y uno de ellos es una experiencia cumbre. Una experiencia cumbre puede ser buena o puede ser mala. ¿Sí? Una experiencia cumbre puede ser algo que me impactó fuertemente o me impactó negativamente. O sea, positiva y negativa. ¿Cuál podría ser una experiencia cumbre favorable? Ganar un partido de fútbol, ser campeón, hoy juega Millonarios con Santa Fe, Millonarios tiene que ganar, ¿no? ¿De acuerdo? Yo no. ¿Quién está en desacuerdo? De que Millonarios gane. Entonces, eso es una experiencia cumbre. Ganar un campeonato. Una experiencia cumbre es graduarse como psicólogo. Una experiencia cumbre positiva es comprarse su casa, comprarse su carro, conseguirse una pareja. Bueno, experiencias cumbres hay para todos y de una manera pues muy individual. Porque para mí una experiencia cumbre puede no ser la misma para su tercero. ¿Ves? Entonces, la experiencia cumbre lo marca a uno de una manera fuerte. Y una experiencia cumbre negativa, ¿cuál sería? Un duelo, la pérdida de alguien. O inclusive, bueno, una enfermedad, no sé. ¿Sí? Esas situaciones de experiencias cumbre negativas. Y el duelo no es solamente la pérdida de un ser querido, el duelo es que se me murió mi mascota también. ¿Sí? Un duelo puede ser de que se me perdió mi billetera. ¿Sí? O terminé con la pareja. ¿Ven? Son experiencias cumbres negativas. Entonces, todo eso, con respecto a la experiencia cumbre, nos
nos dice que nosotros podemos tener aspectos positivos que nos marcan y aspectos negativos que también se terminan marcando. Esos son, pues, como lo que normalmente llamamos los eventos agradables o los momentos desagradables. Un ascenso, a mí me ascendieron en el trabajo, una experiencia cumbre positiva, ¿sí? O me echaron del trabajo, eso es una experiencia cumbre negativa también, ¿sí? Y eso nos marca la vida a nosotros. Entonces, el humanismo nos dice a nosotros que, bueno, el humanismo le enseña a uno a ver la vida de una manera mucho más positiva. Venga, usted puede ser capaz de hacer eso. Bueno, eso que usted hizo, que le pasó, no lo vea como una pérdida. Eso es experiencia para usted, ¿sí? Eso es un aprendizaje bueno, ¿sí? Si hay una chica que de pronto tuvo una relación que duró 20 años y esa relación se acabó, entonces dice la chica, los 20 años perdidos de mi vida, ¿sí? 20 años que realmente no aprendí absolutamente nada. Entonces yo como terapeuta humanístico le voy a decir, no, eso es kilometraje andado por usted y usted va a aprender a manejar estas cosas. De hecho, lo que yo he vivido me tiene que generar un aprendizaje. Si yo no aprendo de esto, sí estoy de malas, ¿sí? O sea, de hecho, cuando la gente, mire lo que hace a veces, o lo hacemos nosotros, ¿no? Bueno, no sé si ustedes, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hace uno? Se termina una relación y ya está consiguiendo otra persona, ¿sí? Y eso es malísimo. Eso es malísimo, pues porque yo no estoy cerrando ciclos, no estoy generando buenas opciones con respecto a conocer a una persona, sino que estoy buscando, pues precisamente, que la persona que se fue, que antes me cubra lo que esa persona era antes para mí. ¿Ven? Eso es malísimo. Entonces, la idea es de que en el humanismo nos están diciendo de una manera muy afectuosa, positiva, de compromiso. Venga, usted puede hacer eso. Ese personaje que usted duró 20 años no lo mire como pérdida de tiempo. De verdad usted aprendió. De hecho, usted aprendió porque seguramente usted ya no va a volver a elegir una persona con esas características. Si usted la elige nuevamente, el problema es suyo. No aprendió exactamente. ¿Sí? Entonces no son 20 años perdidos, precisamente es eso. ¿Sí? Las experiencias nos marcan, las experiencias nos reescriben nuevamente, ¿sí? Y tenemos que aprender de ello, ¿sí? Seguramente ustedes han escuchado hablar de este concepto de la resiliencia, ¿no? De la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Díganme, por favor. Saber llevar las cosas, la situación. Sí, pero queda corta la definición que eso me da. Aprender a tomar de una manera positiva las cosas que nos pasan diariamente o las cosas que enfrentamos como que son difíciles para nosotros. Sí, bueno, le agregaste algo a lo que usted comenta y que está tiene razón. ¿Qué otra explicación nos da? ¿Qué otra definición, señor? La capacidad de poder reestructurarse para afrontar positivamente. Esa palabra me gusta más, es la capacidad. Es algo así como el ave fénix que renace de las cenizas, ¿no? Es precisamente aprender de eso. La resiliencia es la capacidad que yo tengo para aprender. Hola, ¿cómo estás? Para aprender lo que yo necesito aprender, ¿sí? Para poder sobrevivir, para poder ver las cosas de una manera no oscuras, sino que tenga la posibilidad de aprender de que yo puedo sacar adelante eso. Entonces, es esa fuerza, es esa capacidad que tengo para poder, nuevamente se utiliza el término de sobrevivir, ¿sí? Resiliencia. Diga la palabra. Hola. Saber sobrellevar una situación. Sí, claro. Sí, claro. Es lo que llamamos las personas resilientes, ¿no? ¿Sí? Una persona resiliente es la que aprende de todo eso, ¿sí? Inclusive teniendo una serie de obstáculos que se le presentan a uno en la vida.
y yo soy resiliente. Yo puedo tener ejemplos positivos y negativos de personas muy poco resilientes y personas que la han sufrido enormemente en la vida y que salen adelante. ¿Ustedes se acuerdan de hace cuánto pasó lo de DMG, lo de David Murcia Guzmán? Como unos 20 años, ¿no? No, unos 15 años. 2006, 2004 más o menos. Sí, más o menos. Y yo me acuerdo que yo estaba ahí. Pues, ¿qué pasó? Pues, hablando de eso, uno conoce casos, por ejemplo, les voy a dar. Mi vecina perdió la casa. Exactamente. Ya perdió la casa. Mira, mucha gente, claro, eso fue un negocio bárbaro, porque la gente invertía 2 millones y le devolvían 6. ¿Sí? Y eso fue lo que le molestó a los bancos, porque la gente no estaba invirtiendo, los bancos no estaban ahorrando, sino que cogía el dinero y chum, lo metía allá y al rato le devolvían 6 millones de pesos. Y hay personas que invirtieron 10 millones, estoy hablando de esa época, 2004, 2006, imagínate, por esos 10 millones uno podía pagar la carrera sin ningún problema. ¿Eh? Pero entonces esta persona presentó toda esa situación de haber perdido 10 millones de pesos. Y pasó ya el tema del DMG, de hecho, cuando la gente hacía filas para que le devolvieran algo de plata, o hacían filas y lo que le devolvían era un horno microondas o una licuadora, imagínate una licuadora de 10 millones de pesos. ¿Sí? Pero realmente no se recuperó absolutamente nada y él sufría mucho por eso. Ya había pasado el tema de... Ya había pasado... Es una experiencia completa. Sí, seguramente negativa. Seguramente. Ya se me imaginan. O sea, tú no eres así en todas las clases, ¿no? Porque me preocupa que seas así en las clases. Ya estábamos hablando de una niña. Sí, exactamente. Sí. Bueno, entonces esta persona que perdió los 10 millones de pesos ya había pasado el tema, ya había pasado 5 o 6 años de ese tema y él seguía hablando. Oye, no, oye, quítale los audífonos. No, estaba que le coloque los audífonos, pero que no canse. Entonces, este personaje ya había pasado ese tiempo, un tiempo largo, y él, de hecho, él perdió también la esposa, perdió la casa, y él no se pudo recuperar. Él siempre uno se lo encontraba y él maldecía, todo el tiempo maldecía de todo lo que él vivió, de estos desgraciados que no sé qué, o sea, siempre se quejaba. Su resiliencia era muy baja. ¿Ven? Pero el otro ejemplo es mucho más interesante porque en la misma situación del DMG, esta persona perdió 75 millones de pesos. El hombre hipotecó la casa pues, para poder invertir todo eso allá y lo perdió. ¿Sí? Pero esa persona se sacudió y empezó a seguir buscando soluciones. Obviamente tuvo el apoyo de la esposa, no se separó y la persona poco a poco fue recuperando lo que había perdido. ¿Sí? Y uno se lo encuentra a él y dice, no, porque sí que sí fui muy estúpido haber invertido tanto dinero en eso. Eso yo no lo vuelvo a hacer nunca, pero ya no lo habla de una manera como maldiciendo. Entonces, él tiene una capacidad de resiliencia y aprendió de eso, exactamente eso. Entonces, esa es la resiliencia que nos plantea a nosotros, ¿no? ¿Sí? De ser resilientes, ¿no? O sea, a veces uno dice, cartera tener que ir a trabajar, pero nos toca ir. Eso es resiliencia. La resiliencia es algo también de lo básico, de lo sencillo, ¿sí? Pero vamos saliendo adelante
Nosotros podríamos, en vez de estar acá en la universidad en la noche, podríamos estar en la casa descansando ya. ¿Y ustedes qué tienen acá? Resiliencia. ¿Sí? Sentarse y escuchar a este tipo hablar de humanismo, despejarte, pero son resilientes. ¿Sí? Bien. Ok. Hay resiliencia interna y hay resiliencia externa. Resiliencia interna y externa. ¿Cuál es la resiliencia interna? Viene de uno mismo, ¿no? ¿Sí? Yo porque estoy acá, pues porque es que yo quiero estudiar psicología, quiero darme ese regalo. ¿Sí? Quiero estudiar y ser un mejor psicólogo, quiero ser el mejor psicólogo. Entonces, la resiliencia interna viene de uno mismo. ¿Sí? Pero también yo tengo resiliencia externa. ¿Sí? Yo estoy acá pues porque le quiero dar una mejor calidad de vida a mis hijos. ¿Sí? Porque yo quiero que cuando yo me gradúe, porque uno puede combinar la resiliencia interna y externa, porque cuando yo me gradúe como psicólogo en la empresa me van a ascender. Entonces yo voy a mejorar mi ingreso salarial. Entonces, hago esto para mí y para mis hijos. ¿Sí? Yo hago esto también porque quiero entregarle a mi mamá, antes de que se me muera, el diploma de profesional. Eso es resiliencia externa, pero se convierte también en una resiliencia interna. ¿Ven? Entonces, todos esos conceptos, fíjense que estamos hablando de lo que tiene que ver con cómo me estoy sobreescribiendo, cómo me estoy generando una automotivación allí. ¿Sí? Bueno, y definitivamente tenemos que hablar nosotros pues, de la famosa pirámide de Maslow para poder entender un poco la personalidad, según Maslow. ¿Recuerdan ustedes el tema de la pirámide de Maslow? ¿Qué es lo que está acá en la base? Las necesidades que básicas o fisiológicas. ¿Cuáles serían? Alimentación. Necesidades fisiológicas. Ok, entonces el comer, es decir, la alimentación, el beber, es decir, la sed, el dormir. Dormir. ¿Qué otras? ¿La parte sexual será una necesidad fisiológica? Claro, ¿no? Es fisiológico, pero es una necesidad básica. ¿Por qué no? Pero hacer chichi y poco sí. Es una necesidad básica. Sí, no, porque ahora hablamos de la sinceridad. Pensé que iba a cambiar de. No, pero es que eso es una respuesta biológica que tú tienes por haber comido, ¿sí? O haber bebido. Pero sí, la parte del sexo como tal sí es una necesidad fisiológica, ¿sí? Pero lo que tú dices, ¿no? No para todo el mundo esa parte es supremamente importante, por eso buscan entonces donantes o buscan alquilar vientres, ¿no? Por ahí estaban diciendo. Así es. Sí. Para todos. Bueno, entonces, haremos en esta necesidad fisiológica, pongámonos un poco en el contexto laboral o en un contexto escolar también. Perfecto, es que si un empleado cumple con que de pronto tenga casa, pueda dormir, beber, o sea, que llegue al trabajo y esté viendo, haya dormido bien, pues va a trabajar mejor. Exactamente, de hecho, eso es lo que se plantea cuando ustedes se van por el área de recursos humanos, como la psicología organizacional, ¿sí? Ustedes lo que tienen que hacer es precisamente mirar, como buenos gerentes de talento humano, es cómo están nuestros trabajadores, ¿sí? ¿Por qué
este área, este departamento de la empresa ha bajado la productividad. ¿Por qué se han incrementado los accidentes de trabajo? Porque es que se quedan dormidos en el trabajo, ¿sí? O porque cometen una serie de errores. Bueno, pero entonces yo tengo que sentarme con él, con ella, para poder determinar cómo se están llegando. O sea, uno tiene que ponerse en los zapatos de las otras personas para entender por qué está pasando lo que está pasando en cuanto a los errores laborales, ¿no? Entonces, yo me acerco y le digo, ¿tú por qué estás llegando tan tarde? Lo que pasa es que me estoy separando, la verdad estoy endeudado en el banco y creo que voy a perder la casa, entonces, o sea, pongámonos en ese contexto, en esa imaginería de esa persona, cómo puede estar yendo al trabajo, o sea, está totalmente ausente, presente pero ausente en el trabajo, ¿sí? Está viviendo una situación bastante fuerte, álgida, porque se separó, porque se le murió la mamá, porque uno de los hijos está enfermo, no tiene dónde quedarse, ¿ven? Está perdiendo la casa, entonces está totalmente perdido. Entonces, es muy importante para la persona lograr conciliar el sueño y dormir. Una persona bajo esas características no puede dormir, ¿sí? No puede dormir ni puede comer, o por el contrario, come demasiado. Y al comer demasiado, entonces también está alterando su salud. ¿Ven? Entonces, uno tiene que mirar esta parte, cómo se está presentando. Lo mismo pasa con los niños en el colegio. Yo me acuerdo que hace muchos años, hace muchos años, la situación está en que en los colegios las primeras clases para los pequeños, para los estudiantes de primaria y secundaria, las primeras clases eran de matemáticas, ¿sí? Cuando los chicos llegan, pues prácticamente dormidos todavía, ¿sí? O sea, los muchachos hoy día, ellos se acuestan re tarde, ¿sí? ¿A qué hora se acuestan los muchachos hoy día? A la 1 de la mañana, exactamente. Y la ruta pasa por el producto por ahí a las 5:30, están dormidos. Nada. Entonces lo que hacen es dormir en la ruta y llegan al colegio y le colocan una materia bien ladrilluda, bien pesada, ¿sí? Entonces, esa condición hace que la persona pues, no pueda rendir académicamente, ¿sí? Entonces, lo que hacen ahora los colegios es precisamente que lleguen y tengan la posibilidad de recibir unas clases mucho más dinámicas, de educación física, por ejemplo, ¿ven? Para que desfoguen toda esa energía y sepan cómo se van a despertar, para luego sí ya generar una asignatura mucho más llevadera, ¿sí? Entonces esa es la necesidad fisiológica que está, y lo que dice Mauro, aunque ahora eso ya está reevaluado porque el hecho de que de pronto yo no pueda resolver estas, yo de todos modos puedo ir trabajando otras, ¿no? Sí, ya está como más reevaluado. En esa época de Mauro no se tenía en cuenta eso. Sí. La otra necesidad es la de seguridad. Y la seguridad que me la da a mí. La Lo que- familia. Lo que antes decía por aquí, tener casa, carro eléctrico. ¿Sí? Entonces, donde pueda yo tener donde meter la cabeza, en donde yo sepa que estoy teniendo un trabajo estable. Cuando los trabajos son inestables, porque yo tengo un contrato a término fijo a menor a 6 meses o de 3 meses, esa angustia cada 3 meses para mí es tenaz, ¿sí? Entonces, eso no me brinda seguridad. Entonces, cuando hablamos nosotros de seguridad, precisamente está esa relación de la casa, carro y bebé. Es decir, teniendo un trabajo, ¿sí? ¿Y qué más me da la seguridad? Tener una familia bien estructurada, ¿sí?
Porque si yo soy pequeño, menor de edad, y mis padres se van a separar, entonces yo me paro en la mitad de mi mamá y de mi papá, y bueno, pero yo con quién me voy. Sí, me voy con ella, me voy con él, no, pero yo quiero estar con mi papá, yo quiero estar con mi mamá, y porque tengo que elegir, yo me quiero ir con los dos. ¿Ven? ¿O cuántas casas voy a tener ahora? ¿Ven? Entonces, ese tema de la seguridad para los niños es muy importante. El no tener resuelto eso no les brinda seguridad. Y eso le genera un dolor de cabeza tanto para ellos como para mí. ¿Ven? Porque yo lo que quiero es sentirme protegido. Que uno como papá le brinda esa seguridad a los hijos, ¿no? Bueno. La otra etapa, perdón, la otra necesidad es la de aceptación social. Y es que realmente nosotros somos seres gregarios, ¿no? ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos la necesidad de pertenecer a un grupo. Pertenencia a un grupo. ¿Cuál es el grupo al cual nosotros pertenecemos? El grupo primario, la familia, ¿sí? Entonces eso también me brinda seguridad, ¿no? El tener mi pareja, el tener mis hijos, tener mi familia cercana. O sea, yo no me quiero sentir como un hongo, solo, ¿no? Porque eso pues, genera también mucho malestar. ¿Sí? De hecho, acá en este aspecto, cuando yo tengo problemas familiares, cuando la persona tiene problemas familiares, aquí hablamos nosotros de que a veces aparecen las pandillas en donde ellos se convierten en mi familia. Porque yo no puedo hablar en mi casa con mi papá, con mi mamá, porque ellos no están, o cada vez que yo quiero hablar con ellos, ellos me pegan que regaño, o hay cada rato hay peleas, y yo no puedo opinar porque no me tienen en cuenta. Entonces, ¿en quién recae? Venga, comparta con nosotros, siéntase, no se sienta solo. Obviamente las pandillas pueden ser unas malas influencias porque terminan enseñándole a uno a delinquir o a consumir, ¿no? Pero ¿por qué yo elegí? Si yo tengo acá que tiene que ver con la familia, ¿por qué yo elegí esta? Pues porque mi familia no es representativa, porque mi familia no me brinda seguridad, ¿ven? Y eso es algo que nos afecta de una manera muy fuerte, ¿sí? No me quiero sentir solo, entonces quiero pertenecer. Nosotros, los psicólogos, pertenecemos a la Asociación Colombiana de Psicólogos, o pertenecemos al gremio de psicólogos, o pertenecemos al Colegio Colombiano de Psicólogos, pertenecemos a la Iglesia del Barrio, pertenecemos a, ¿cómo se llama este grupo religioso católico? Emaús, exactamente. ¿Sí? Pero queremos siempre estar vinculados para lograr integrarse. ¿Sí? ¿O de qué manera? Conozco muchas señoras que les gusta hacer voluntariado, porque es que estamos siempre en función de los demás. ¿Sí? Tengo demasiado tiempo, entonces yo quiero aprovechar el tiempo y quiero pertenecer al grupo de eso. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tengamos aceptación social y para que nos sintamos parte de un grupo. ¿Sí? Bueno. La siguiente necesidad que nos plantea Maslow es la del autoestima. Autoestima. En últimas, acá lo que yo quiero es que nosotros podamos ser destacados, reconocidos socialmente. ¿Sí? O sea, es como una necesidad grandísima el hecho de ser destacados. Si a mí me reconocen como un excelente trabajador en la empresa, pues entonces yo necesito que lo digan. ¿Sí?
necesito que me paren acá al frente y me den un aplauso, o me den una medalla, o me den un paseo, lo que sea, pero yo necesito, o sea, hay una necesidad muy sentida de ser destacado, de ser reconocido como tal, ¿sí? Y eso es algo que plantea Maduro, que es algo muy, muy importante, porque eso me genera a mí todos los autos, autoimagen, autoconfianza, autorreferencia, autoconcepto, ¿no? Todos los autos, ¿no? Quisiera aquí. Entonces, aquí estamos hablando de esta necesidad de destacarnos, de ser reconocidos y que nos aprecien precisamente por eso. En la psicología de la motivación hay tres necesidades que tenemos nosotros los seres humanos: la necesidad de logro, la necesidad de poder y la necesidad de afiliación. ¿Sí? Y cada uno de esos es importante para mí es importante la necesidad de afiliación, para ti no. Para su merced es más importante la necesidad de poder, para su merced es más importante la necesidad de logro. ¿Sí? ¿Ven? Para cada uno de nosotros hay personas que les gusta ser aceptados socialmente. Venga, acéptenme ustedes en su grupo, no me rechacen. ¿Sí? Yo no quiero mandar a nadie, pero sí acéptenme como tal. Tengo la necesidad imperiosa de la afiliación, sentirme aceptado por los demás. Hay personas que sí les gusta mandar, hay personas que sí les gusta que lo reconozcan. Entonces, aquí estamos hablando de la necesidad de ser destacado. Y en la última escala estamos hablando de la autorrealización. La autorrealización. La autorrealización puede ser también una experiencia cumbre, ¿no? Puede ser eso también. La autorrealización es que yo viva mi vida de una manera sencilla, tranquila. Yo no necesito de irme para las cataratas del Niágara para poderme sentir vivo. Bueno, si puedo ir, pues chévere, ¿sí? Pero no lo necesito de esa manera. La autorrealización es de que yo haga lo que a mí se me antoje, pero sin afectar a los demás, lógicamente. Estamos hablando del humanismo, ¿sí? Entonces la autorrealización me dice a mí, yo me quiero ir para cine, pero voy solo, pues bueno, vámonos solo, ¿sí? Voy y compro mi boleta y me meto a cine, me compro mi combo de discretas, perros y gaseosas, ¿sí? Y me meto a cine, ¿sí? La gente que no tiene esa autorrealización, que no disfruta de eso, sufre muchísimo con el que dirán. Que dirán que me vean que yo compro una boleta sola y me meto así. No, no quiere disfrutar, ¿sí? Si yo quiero quedarme solo en la casa y que no me levanto, lo puedo hacer. Eso es autorrealización, ¿sí? Esas son experiencias cumbres que nos plantea el humanismo, que nos plantea Maslow. ¿Ven? Entonces, bajo esas características, nosotros podríamos estar mirando cómo realmente hemos estado avanzando para poder entender las experiencias cumbres y la resiliencia como tal. ¿Sí? Es importante que uno tiene que entender con respecto a lo ético y a lo moral. ¿Sí? Una conducta ética, ¿cuál es? Es actuar correctamente, ¿sí? Una conducta moral es lo que nos dice la sociedad cómo debemos comportarnos, lo moral, ¿sí? Y yo les daba el ejemplo ahorita de cómo mis hijos están aguantando hambre, no es ético robar, pero mis hijos están aguantando hambre, entonces yo tengo que aprender a conseguir las cosas, inclusive haciendo maña, ¿no? Entonces, no estoy actuando bien éticamente, pero mi moral me dice que yo no puedo permitirle que mis hijos se mueran de hambre. ¿Sí? Entonces yo, así como se dice, el fin justifica los medios, entonces yo voy a hacer esto por el bien de mis hijos. ¿Sí? Si yo me encuentro un celular de alta gama, que más o menos está hoy día en cuánto? ¿Cuánto está? 6 millones 500. 6 millones, más o menos. Sí.
Los iPhones son los más costosos, ¿no? Sí, vale. 7 millones. 7, 8. Entonces, si un conductor de taxi se le queda al pasajero un celular de esos, ¿sí? Lo ético sería devolverlo, ¿sí? Pero él lo que hace es llegar a la casa y llega con ese celular allá a la casa y le dicen los familiares, y ese celular no se le quedó a una pasajera, ¿sí? Estoy buscando cómo comunicarme para decirle que yo lo tengo y que se lo voy a volver. Y los familiares le pueden decir, estás pendejo, ¿sí? Tampoco usted cuando va a tener un celular de esos de 7 millones de pesos. No, quítele rápido la SIM card, porque eso quiere un GPS, entonces quíteselo rápido. ¿Ven? O sea, a veces la familia construye una serie de ideas con respecto a lo que es la deshonestidad. Y la sociedad a veces se maneja en esos espacios, en esos niveles. ¿Sí? Si yo no sé si se los comenté a ustedes, pero si yo sé que pedí un almuerzo con mi pareja y con mi hijo, entonces iba a pagar y bueno, pagué y la señora me dijo que era tanto, ¿sí? Y yo como que me quedé callado y no dije nada, pero yo sabía que la señora se estaba equivocando porque me estaba cobrando un solo almuerzo cuando eran 3. ¿Ven? O sea, yo estoy siendo ético allí. ¿Ven? Estoy actuando de una manera supremamente incorrecta. Y de eso está lleno el mundo, de personas que realmente no tienen como esa valía con respecto a eso. ¿Sí? De hecho, si nosotros hablamos de los adolescentes, ¿sí? ¿Cuál es el culto de los adolescentes? La belleza. ¿Sí? O sea, si el adolescente se va para una rumba, a la chica o el muchacho se va para una rumba, se va a encontrar con los amigos, lo que hace es meterse al baño y hasta que no quede impecable en los baños. Si le sale algún granito, algún acné, pues eso se le acaba. ¿Sí? Porque es el culto a lo que tiene que ser perfecto. ¿Sí? Porque estamos hablando de que voy a reunirme con mi gente, ¿no? Bueno. Miremos un poco, cuando nosotros hablamos de las personas que son autorrealizadas, ¿no? ¿Sí? Un autorrealizado es talentoso, ¿no? Es decir, que se maneja mucho la creatividad. Un autorrealizado es una persona que sabe ser creativo y se genera, desarrolla una serie de ideas que le permiten a él sacar adelante muchas ideas. Es talentoso. Trabaja haciendo lo que le gusta. ¿Sí? A mí me gusta mi profesión. A mí me gusta la psicología. Yo disfruto ser psicólogo, sea clínico, sea organizacional, sea mediante la docencia, sea educativo, pero yo disfruto la psicología. ¿Sí? Yo trabajo en psicología y me pagan. Imagínense lo chévere. Que le paguen a uno por hacer cosas que a uno le gustan. Eso es genial. ¿Ven? Pero ahí estamos hablando de ese autorrealizado talentoso, que realmente lo que hace es disfrutar y hacer quedar muy bien la profesión de psicólogo. ¿Sí? Entonces, cualquier persona en cualquier profesión es talentosa y disfruta de la medicina, de la ingeniería, de la arquitectura, lo hacen muy bien. Porque dependiendo de sus decisiones se crean muy buenos edificios o se caen edificios porque la gente es mediocre para trabajar en lo que ha estudiado. ¿Ven? Entonces, ahí está relacionado la autorrealización con respecto al talento. ¿Sí? El autorrealizado se conoce a sí mismo. Y es bueno conocerse a sí mismo en el sentido de que uno, en últimas, sabe cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, ¿no? Pero yo las conozco y conozco todas esas fortalezas precisamente para poder sacar adelante muchas cosas. No para criticarme, no para darme látigo, no para hacer las cosas de una manera incorrecta,
que termina haciéndome daño a mí, o yo termino haciéndome daño. Entonces, yo quiero, cuando yo soy autorrealizado, me conozco a mí mismo, ¿sí? Y no me critico, ¿sí? Y conozco mis falencias, mis dificultades, pero no las magnifico, o la persona que tiene esa autorrealización no las magnifica. ¿Ven? Entonces esa condición es bastante característica de los autorrealizados, ¿sí? Bueno, lo que yo les comentaba, el autorrealizado disfruta de la soledad, le gusta estar solo, como tal, ¿sí? Un autorrealizado tiene sentido del humor, y sentido del humor no es que vaya a Sábado Felices a echar cuentos. El sentido del humor es de que se ríe de sí mismo. Dentro de ese reírse de sí mismo está la madurez emocional. Una persona que se ríe de sus defectos, que se ríe de que es gordito, de que es alto, que es flaco, que es blanco, que es negro, lo que sea, ¿sí? Pero se ríe de sí mismo. Que si la gente lo va a molestar, él inclusive hace bromas de eso, ¿sí? Y la gente que le va a hacer bromas de eso, pues se cansa, pues porque a él no le afecta absolutamente para nada. ¿Ven? Entonces ahí estamos hablando de esas características de los autorrealizados, ¿sí? Bueno. De hoy, humanistas que van muy de la mano de Maslow es Carl Rogers, ¿sí? Entonces, entremos ahora un poco. ¿Alguien tiene un Kleenex? ¿Tiene alguna pregunta de la teoría de Maslow con respecto a la personalidad? ¿No? ¿Ya vieron la película? ¿Ya alguna? No, que no se puede. Es para descargar como tal. Y ahí hay que usar pues porque estaba bajo mi cuenta. Yo lo voy a hacer en será que tú me serás un libro. O sea, la Listo. Sí, bueno, rápidamente vamos a hablar de Carl Rogers. Carl Rogers, humanista también. Carl Rogers. Carl Rogers. Carl Rogers trabaja mucho una técnica que él llama, o él denominó, la terapia centrada en el cliente. ¿Sí? Terapia centrada en el cliente. Terapia centrada en el cliente. ¿Por qué creen ustedes que se llama terapia centrada en el cliente? Él era psicólogo.
Va aprendiendo con el tiempo. Porque no lo ven como una persona. Siempre hemos hablado del paciente, ¿no? El paciente está muy relacionado con el tema de enfermedad, ¿no? O sea, médicamente, cuando uno habla del paciente, estamos hablando de que hay alguna patología, ¿no? Hay algo, ¿no? Él entonces pues, quiere cambiar ese concepto porque el tema del cliente es que precisamente cuando él va a mi consultorio, pues está buscando ayuda y me va a pagar por eso. Que es muy Es mi centrada en cliente. la persona, que es muy individualista, como para. Sí, esa palabra que tú dices de individual, porque es que cada terapia es diferente para cada uno de nosotros. Por eso se habla de que es una terapia centrada en el cliente. ¿Sí? De hecho, con el cliente yo estoy trabajando y le digo, bueno, vamos a trabajar de tal manera. ¿Sí? Porque en la terapia se habla de que el médico es el que dirige la terapia. A ver, el médico es el que dirige la terapia y el paciente es el que escucha y hace caso. ¿Sí? Para acá, Roger, no, la terapia es centrada en el cliente, lo que dice es que yo le voy a decir, bueno, lo vamos a trabajar de esta manera, ¿usted qué opina? ¿Está bien o no? ¿Sí? Inclusive acá yo me puedo meter, bueno, yo les digo lo siguiente, les pregunto lo siguiente. El tema de la espiritualidad o el tema de la religión, ¿será que la traemos en colación en una terapia? No. ¿Por qué no? Pues depende. ¿Por qué no? De la de la Por persona. eso les estoy diciendo, la terapia es centrada en el cliente. Y si el cliente, para la religión, para el cliente es importantísimo. Hay que Sí. tocar claro. O sea, ¿yo qué hago? ¿Dejo afuera a Dios, afuera del consultorio, lo dejo a Dios o lo entro? ¿No? Oye, yo le digo, señor, ¿usted cree en Dios? ¿Usted cree en Dios? Entonces, si esa persona es supremamente creyente, entonces eso me va a ayudar a mí porque yo me puedo meter por ese lado y le digo, venga, pero si tú tenías a tu hermana que era supremamente importante para ti y ella se murió, entonces, ¿tú qué crees que ella diría? ¿Sí? ¿Tú qué crees cómo actuaría ella? ¿Qué te diría ella? Porque estamos hablando un poco de la espiritualidad, estamos hablando un poco de qué tanto a mí me marca esa parte religiosa. ¿Sí? Y hay pacientes que son supremamente religiosos, o bueno, clientes. Yo me acuerdo un caso que yo tuve en el consultorio en donde los papás eran cristianos, ¿sí? Cristianos pero radicales. ¿Sí? Y uno de los hijos que él tenía o que ellos tenían, era homosexual. ¿Sí? Entonces ellos fueron a consulta, que me parece como bastante curioso que vayan a consulta, porque ellos no son muy dados a ese tipo de acercamientos. Entonces lo que hace es que la persona, llegó la mamá y me dijo, no, lo que pasa es que mi hijo me di cuenta que es homosexual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se le maneja allí? Al hijo, a la familia, porque el papá sí no le perdonaba absolutamente nada. El papá dijo, no, usted ya no es mi hijo. Yo ya no lo reconozco como mi hijo. Claro, el dolor de mamá es precisamente, pero ¿cómo voy a dejar que mi hijo no? Porque es que lo estaba echando de la casa. ¿Ven? Lo estaba echando de la casa y eso era algo que le estaba afectando enormemente al muchacho y a la mamá. ¿Sí? Entonces, lo que uno trata de trabajar allí, según la terapia centrada en el cliente, es, bueno, voy a hablar con el muchacho, voy a mirar cómo se siente, voy a mirar qué está pensando, ¿sí? Pues porque a mí lo que me interesa es el muchacho, ¿sí? Y esa condición genera entonces como que haya la necesidad de involucrar al papá de una manera diferente, pero hay que involucrarlo. Pero es que cambiar unos esquemas de vida espiritual que ha sido de mucho tiempo atrás es complejo. Pero la terapia central del cliente es eso, es de que yo me centro y me siento con el paciente y le digo, bueno, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿De qué manera lo vamos a manejar? Yo necesito que usted también opine y aporte sus ideas para que hagamos un proceso terapéutico. ¿Sí? Eso es lo que habla la terapia centrada en el cliente. ¿Sí?
Y hay algo muy importante en cualquier terapia, que es el rapport. Ustedes lo conocen, ¿no? ¿Qué es el rapport? La empatía que hay, ¿no? Hacer un buen engranaje, hacer un buen clic con el paciente, ¿sí? Porque si yo no soy un buen terapeuta, el paciente llega o el cliente llega y si yo no lo logro enganchar, no vuelve, ¿sí? Y pues el cliente no vuelve, realmente es eso, ¿sí? Bueno. ¿Qué más nos dice Carl Rogers? Esa congruencia tiene que ver precisamente con una etapa de Rogers que él le llama como una parte de cómo yo estoy percibiendo mi vida y cómo esa vida que yo estoy percibiendo es congruente con lo que yo estoy viviendo. O sea, debe haber coherencia entre lo que yo hago, debe haber coherencia entre lo que yo he logrado, porque si yo quiero, es que es esta congruencia, porque si yo quiero ser el mejor padre del mundo, todas mis conductas tienen que ir apuntadas a eso, tienen que ser congruentes. ¿Sí? Y entonces yo voy a utilizar mi creatividad para ser el mejor padre del mundo, pero yo no puedo decir que voy a ser el mejor padre del mundo siendo infiel, o llegando borracho a la casa, o siendo agresivo por mi pareja. ¿Ve? O sea, no hay congruencia en ese sentido. ¿Ve? Entonces, son características importantes. No nos vamos a profundizar en Carl Rogers, pero lo que quería mencionar era precisamente eso. O sea, lo que tiene que ver con el humanismo con respecto a cómo es la manera de ver de ellos de lo que tiene que ver con la personalidad. Supuestamente en la plataforma teníamos el parcial mañana, ¿sí? Pero no lo podemos hacer mañana porque tenemos que avanzar. ¿Sí? Entonces, mañana tenemos clase presencial, ¿no? Sí, señor. Yo estaba sufriendo, cuando le diga eso que me van a armar líos. Pero mañana nos vemos. Y mañana vamos a avanzar en otra forma de ver la personalidad a partir bueno, no sé, sí, humanismo, y vamos a ver un poco lo que tiene que ver con otra teoría neuropsicoanalítica, ¿sí? Que tiene que ver con Alfred Adler. ¿Bien? ¿Y cuándo se hace? Yo pensaría que lo haríamos el lunes, porque mañana veremos este, Sí, pues, nos ahí queda hay otra. No, hasta el jueves es lo de la escuartería, hasta el jueves. Bueno, hacemos el jueves, el parcial. Hagamos el jueves. ¿Pues? Sí. Sí, pues. Bueno, pues sí. Hagamos el jueves, sí. Sí, porque hagamos. Pero mañana trabajamos. No puedo, pues ya me iban a mandar a que coordinara también otra conferencia de no, yo no puedo perder más clases, ¿no? Nos veremos mañana, muchachos, porque me llaman a una situación. Bueno, no me lleguen tan tarde, las personas que llegaron re tarde. Es que una que me contigo. ¿Qué pasa? Pero ya, pero el pantalón. ¿Ustedes no llamaron a la policía? No,